Salmo 115. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué dirán las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Y nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Sus ídolos son plata y oro, obra de sus manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta. Como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Oh Israel, confía en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Casa de Aarón, confía en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. El Señor se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor, a chicos y a grandes. Acrecentará el Señor bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos al Señor, ni cuantos descienden al silencio. Mas nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y a aquellos que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado a la hermana Diana la lectura del salmo número 115. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura del salmo número 115 y vamos a hablar un poquito sobre este salmo. Es una continuación de los salmos que estábamos viendo anteriormente. Y en este salmo, vamos a decir, los exegetas o los comentaristas se dividen entre sí de dónde vienen. Algunos creen que vienen del exilio, del exilio. Yo creo que este salmo, a mi parecer, creo que era cuando Israel estaba volviendo y estaban construyendo de nuevo después de todo lo que el Señor le había entregado. Y estaban empezando, como si no sé si estuvieran atentos el sábado pasado, o el salmo del salmo pasado, que estuvimos hablando un poco de cuando empieza, creo que era el salmo número 114. Estaba hablando, si se acuerdan un poco, lo que cuesta empezar después de que el Señor, vamos a decir, disciplinó, o de alguna forma castigó, volver de nuevo, empezar de nuevo todo esto, de sujetarse a eso, y hablar un poquito de eso. Bueno, esto es un poco de la unión con eso, de eso que venía hablando. Ellos estaban empezando de nuevo a reconstruir de nuevo con Esdras, con Nehemías, todo de nuevo, desde abajo, amados, y volvieron algunos de ellos. Entonces el salmo empieza así. Por lo menos en el salmo que yo tengo, o sea, esto aparece Dios y los ídolos. Ustedes, si lo han leído un poco, se van a dar cuenta que yo le digo un salmazo, un salmo, un gran salmo para que me puedan entender. Y empieza diciendo así: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Entonces ellos estaban clamando y pidiendo que el Señor mismo se glorificara, que a su nombre mismo se diera gloria, porque nosotros no podemos glorificarlo. Entonces la única forma de darle a Dios lo que Él quiere es que Él nos dé primero. Es un poco, estoy parafraseando las palabras de San Agustín. O sea, entonces es así. Si para glorificarlo el Señor tiene que a sí mismo darnos. Y así vemos un poco, vamos a decir, de lo que dice: por tu misericordia y por tu verdad. Amados, acá quizás no se puede entender esta palabra que dice misericordia, pero en el hebreo es la palabra eser, que ya la he nombrado muchísimas veces, y esta palabra tiene que ver un poco con Juan capítulo 1:14, que nos habla, claro que lo que sucede acá está en el hebreo, pero en el Nuevo Testamento aparece una palabra con el griego, y esa palabra la vemos, fíjese, tengan en cuenta lo que dice Salmo 115, dice así:
por tu misericordia y por tu verdad. ¿Cuál es como el Señor se ha glorificado a sí mismo, amado? Acá quizás no lo puedan ver mucho, pero cuando leemos Juan 1.14 dice lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí es donde podemos ver esa misericordia, como Dios mismo se glorifica a sí mismo, cómo es que lo hace enviando a su Hijo amado. Y es así, vamos a ver cómo esta gente estaba empezando a reconstruir el templo. Aunque en esa época era algo contexto literal, sí se estaba construyendo el templo, pero el verdadero templo vendría siglos después. Es un templo que nadie podría destruir. Era el Señor Jesucristo, primero y principal iba a ser en Él y después iba a venir a morar en nosotros. Entonces la forma de glorificarlo, amados, como ya lo había dicho el sábado pasado, es vivir una vida de acuerdo a la que, aunque en el contexto histórico sí estaban construyendo un templo ellos, pero lo que podemos hacer ahora, como dice Romanos capítulo 12, versículo número 1, es que nosotros ahora haciendo sacrificios vivos en este templo, podemos glorificarlo. Entonces ahí vemos su misericordia y su verdad por medio de Señor Jesucristo, que es la verdad. Versículo número 2 dice, ¿por qué han de decir la gente dónde está ahora tu Dios? Ahora está su Dios. Entonces, muchas veces en esa época venían burlas, amados, cuando, no sé si han visto un poco ustedes, o por lo menos las series, cuando hablan de Nabucodonosor y otros Darío y otros gente que estuvieron, o sea, que ellos estuvieron presos en Babilonia, hubo como una primera tanda que vuelve. Yo no me acuerdo si fue con Esdras o Nehemías, la primera, fueron 3 tandas. Y ellos volvieron, amado, volver a empezar de nuevo es, a veces las personas pueden burlarse de por qué tu Dios te hizo esto, ¿a dónde está tu Dios? Pero a pesar de eso, y muchos se quedaron en la comodidad. Si ustedes ven, si han visto un poco de lo que se llama historias bíblicas, no es lo que subimos, que es historias bíblicas, no, historia bíblica de verdad, o sea, historias bíblicas, la historia de la Biblia, de la historia de Israel, la historia del pueblo de Dios, van a ver que muchos se quedaron en la comodidad. Otros fieles a la promesa de, creo que Jeremías 29:10, que después de 70 años de exilio iban a vuelven, pero vuelven a reconstruir sus vidas de nuevo desde cero. Y ahí es donde la gente puede decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te permitió esto? Que pase en tu vida. Y la respuesta, ¿cuál sería la siguiente? Nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Dios está en los cielos, amados. Y eso es lo que quería hablar un poco. En estos días estuve buscando un poco, aunque hay muchos atributos para hablar, acá sí tenemos que hablar, pero 2 atributos. Nuestro Dios está en los cielos. Ese atributo, amados, que uno de ellos es la trascendencia de Dios. O sea, Dios no forma parte de este universo, de la naturaleza, es el creador. Nuestro Dios, Él trasciende, está fuera de esta naturaleza, no forma como muchos dicen panteísta, no, nuestro Dios está fuera. Entonces eso tenemos, y esto es un principio muy importante teológico. ¿Saben por qué? O sea, uno sabe por qué, porque cuando usted no conoce la trascendencia de Dios, Dios es Dios, y la creación es creación. Cuando el hombre pierde ese enfoque, le empieza a ordenar a Dios, a decretar a Dios, a pedirle a Dios, como que si fueran parte de... No, Dios es trascendente, está afuera, está aparte. El hombre debe entender eso. El hombre es creación y Dios es el creador. Es un principio teológico, por lo menos que tenemos que entender. No es una doctrina que mucho no se habla en el día de hoy de la trascendencia de Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está arriba, siempre ha estado arriba. Es más, ni siquiera esos templos pueden retener la gloria de Dios. Y menos, vamos a ver dentro de un ratito, ni esos ídolos que son de plata y de oro y de yeso. Entonces Dios es trascendente, trasciende a todo esto y no lo podemos encerrar ahí. Entonces es importante que podamos entender por lo menos ese atributo de Dios para cuando nosotros hablamos de la exaltación de Dios. Dios no se lo puede exaltar en ningún lado, menos en un ídolo que ni siquiera ve. Es que eso es lo que viene hablando el salmista. Entonces, Él es exaltado sobre el universo y está separado de Él. Ahora hay otro atributo. Fíjese que dice ahí, si ustedes siguen diciendo, no sé si se quieren comentar o alguno, pero dice, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en el cielo y... Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué atributo podría ser? La soberanía. La soberanía de Dios, muy bien.
Él hace lo que quiere. Ahora cuando hablamos de la soberanía de Dios debemos entender algo, amado. Imagínese si usted fuera soberano, ¿qué haría? Puede hacer lo que quiere. ¿A quién mataría? No, que este no me cae gordo, aquel que hizo maldad. Ahora van a saber que me dieron un poquito la varita a mí. No, no es así. Escuche, la soberanía de Dios está ligada con los atributos de Dios. Todo lo que Él hace es justo y santo. Todos sus atributos están unidos. No es que hay gente que le da la soberanía y hace, vamos a decir, en la época de Nabucodonosor, toda esa gente se subían ahí, o los reyes, se subían y hacían lo que querían. Porque ellos Dios gobierna, está gobernando justamente, rectamente, sabiamente y santamente, amados. Por eso que es importante que podamos entender. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, cuando entendemos la soberanía de Dios, los atributos de Dios, quién es Dios, Dios es espíritu, entender y conocer a Dios es despreciar esas cosas, esas imágenes que vamos a ver más abajo. Porque usted tiene una visión correcta de Dios. La teología, una institución de Juan Calvino, en el primer capítulo de ahí, por esta confesión empieza de la bibliología, pero empieza a hablar un poco de los atributos de Dios. Y empieza, una de las cosas que me llama la atención es que él empieza que el hombre debe conocer a Dios para conocerse a sí mismo. Por eso cuando predico el Evangelio, ¿qué predico yo? Empiezo con Dios. En el principio Dios lo hizo así, Dios es santo, Dios es justo, entonces le muestro. Ahora a eso unido le digo, bueno, usted fue creado a la imagen de Dios. ¿Y usted refleja a Dios? Dios es justo, Dios no roba, Dios no miente, Dios... Y así empiezo yo, no digo que lo hagan así, pero yo empiezo mostrando a Dios. Y si somos la imagen de Dios, entonces algo está mal, ¿sí? Entonces eso es lo que Él está haciendo, mostrando eso. Primero está mostrando, podríamos decir, un poco de esta teología, Él, quién es Dios, la trascendencia de Dios, la soberanía de Dios. Estos ídolos que vamos a ver, amado, hay que cargarlos. Mire, yo no soy de contar chistes. De verdad, aquellos que me conocen no cuento chistes ni chascarrillos. Pero me acuerdo de uno, escucha, aquellos que me conocen saben que yo no cuento, porque es algo, estar acá es algo sagrado para mí, santo. Pero cuando era chico, me acuerdo que escuché un chico joven, escuché un chascarrillo que decía así, es una gran verdad, no es para que se ríe, es una gran verdad. No llovía y sacaron un santo, no sé qué era de la lluvia, y creo que se largó la lluvia e inundó todo. Y la procesión de nuevo lo sacaron, y dice, ¿para qué lo sacan? No, pero lo sacamos para que vean el desastre que hizo, dice. El asunto, ¿qué pasó? Claro, porque no puede salir a verlo, no hay que cargarlo, amados. Nunca vi esos yesos que ustedes... Lo sacaron para que viera el desastre que ha hecho. Claro, porque él está encerrado, quieto ahí. Claro. Es eso, amado, lo tienen que cargar. Yo una vez vi un video donde lo llevaban y eran esos cosas, ¿cómo es? Bloopers, ¿no? Y se caía esos cosos sobre esos mismos que lo estaban, esos hombres sacerdotes, y le golpeaban la cabeza. Son cosas que de verdad a nosotros como cristianas es aberrante ver a un Jesús tirado ahí, sangrante, y ver gente en un vidrio y le pasan, le dan la mano, lo besan. Pero así vamos a ver que está en la mente de ellos. Entonces debemos conocer quién es Dios. Dios es espíritu, amado. Está en los cielos y Él hace todo lo que quiere. Vemos la soberanía de Dios. Versículo número 4. Los ídolos de ellos son como plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca, mas no hablan. Escuchen bien esto. Yo sé que lo conocen esto por Isaías 44, versículo 9 al versículo número 20. Isaías habla un poco de eso, yo no sé si ustedes se acuerdan, que dice que... De madera, tallan sí. madera y hacen ídolos. Exactamente. De un ídolo puede hacer eso, puede hacer ese banco también, está sentado ahí. Puede hacer leña para cocinar. Y mientras hace eso, hace un ídolo para postrarse. El hombre está totalmente ciego, eso es lo que hizo Satanás. Ustedes conocen, tienen boca, más no hablan, tienen ojos, más no ven, tienen orejas, tienen más no oyen, tienen narices, más no huelen, manos, tienen más no palpan, tienen pies, más no andan. ¿Ves? Lo decía, no caminan, no hablan con su garganta. A mí lo que me llama la atención, amado, escuche bien, y preste atención a lo que voy a hablar. Ay, ¿por qué quieres algo decirlo? Sí, a mí también lo que me llama la atención es
semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Justamente lo que estoy hablando, amado, y me gustaría que presten atención sobre lo que voy a decir, porque eso es lo que me va a posicionar para hablar. El ídolo de ellos, o los ídolos de la persona, cualquier ídolo que sea, es semejante a ellos. Ellos se crean un ídolo de acuerdo a su imaginación. Ahora vamos a decir, es muy diferente a lo que es Dios. Dios es un Dios vivo, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. Ahora esta gente crea, vamos a decir, ídolos de acuerdo a su propia imaginación, y a su propia imaginación vamos a decir ellos que se postran. Ahora estos ídolos reflejan un poco lo que hay en su corazón. Por eso yo le digo estas, cómo decir, esas pseudo iglesias, muchos de esos ídolos o ese Dios que ellos dicen exaltar o glorificar, es algo que está en su corazón, o que ellos quieren, el Dios de la prosperidad, me viene a la mente, son semejantes a ellos. Porque, escuche bien lo que voy a decir, amados, porque estos ídolos, ¿por quiénes fueron creados? Por el hombre. Por el hombre. Y el texto dice, dice, semejante a ellos son los que los hacen. Escuche, presta atención. Estos ídolos son hechos semejantes, un ídolo de yeso o así, y son semejantes a ellos. Pero el Dios verdadero es a diferente. Este ídolo lo crea la creación, pero a nosotros nos creó el Señor y nos creó a la imagen de Él, y debemos ser semejantes a Él. No sé si entiende por dónde quiero caminar. ¿Sí? Estos ídolos son creados de su propio corazón, y a la misma vez ellos se parecen y reflejan a ese ídolo y lo viven. El Dios prosperidad, el Dios de la fe. Usted es un ídolo del corazón de ellos. Ellos caminan, decretan esto, la prosperidad, son pobres, ¿por qué esto? ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en su corazón. Ahora nuestro Señor nos creó a nosotros. Vamos a decir, esto es algo contrario, vamos a decir, a lo que aparece en ellos, porque hay un trasfondo, o no sé si decir mal, decirlo, en el mundo espiritual, porque está mal decir la esfera espiritual, pero en el mundo espiritual sucede algo, algo parecido a lo que sucede con los cristianos. Porque esta gente, vamos a decir, que adora esta clase de ídolos, no sé si está mal la palabra decir tonto, No, está bien, pero la la palabra tonto es torpe. Es una persona torpe, no tiene sentido, no tiene oído, un oído espiritual. Viendo no ven y oyendo no oyen. El Señor dice, predícale a este pueblo, pero no te van a creer porque no, ellos pueden estar, una persona puede estar escuchando pero no escucha. El oído espiritual está tapado. En cambio, Dios destapa el oído de nosotros. Lo que estoy hablando es todo lo contrario a lo que pasa con ellos, pasa con los cristianos. O sea, vamos a decir, cuando somos regenerados, nosotros volvemos en sí. Dios nos, vamos a decir, al generar, o sea, hacernos nuevas criaturas o regenerarnos, escuche, a ver si me puedo explicar. Nos regenera, Señor, nos da vista a nosotros. Dejamos de ser como los ídolos en los cuales de alguna manera creímos antes. Dejamos de estar muertos y de parecernos a los ídolos hechos de manos, y venimos a parecernos a Dios. Exactamente, es así lo que quería decir. Dios nos regenera por Santo Espíritu, abre nuestros ojos espirituales, destapa, porque dice Satanás cegó el entendimiento, para que no el mensaje del Evangelio no nos resplandeciera a nosotros. Destapa nuestro oído para escuchar la voz del buen pastor. Rompe las cadenas de nuestros pies para que podamos ir a Él. Conocerán la verdad los hará libres. Por eso venid a mí. Entonces, las manos nos libera para que le podamos alabar. La boca nos abre la boca para poder exaltar, nos limpia de las contaminaciones. Y no solo eso, que da su Santo Espíritu y empieza a formarnos a nosotros a su imagen. Nosotros nos hacemos a la imagen, por eso renovar vuestro entendimiento, es la regeneración. No somos dioses, pero nos regenera y nosotros podemos de alguna forma, está mal la palabra que voy a utilizar porque Pablo la utiliza pero en otro sentido, como imitar, es imitarme a mí como yo imito a Cristo. Pero al regenerarnos nosotros lo que vamos a hacer es
Él nos permite participar de esa naturaleza, o sea, nos da su Santo Espíritu. No sé si pueden entender, contrario a estas personas que crean ídolos, de verdad, y lo que hay en su corazón, ellos lo que crean ese ídolo así. Entonces, todo lo contrario que vemos. Entonces, eso es lo que pasa con estas personas, vamos a decir, que están muertas en delito y en pecado. En las bocas de ellos, vamos a decir, nunca van a poder abrir, o sea, cuando Dios abre nuestra boca, porque nosotros somos idólatras, nacemos idólatras, abre nuestra boca, lo primero confesamos nuestros pecados, agradecemos por su misericordia, podemos exaltarlo, darle gloria a Él. Pero lo contrario con esta persona. Cualquier persona que ha sido regenerada como nosotros, nuestros ojos se fueron abiertos, amados. Nuestros ojos fueron abiertos y podemos ver la gloria de Cristo y la hermosura de Cristo. Porque se nos abrió nuestros ojos a un mundo totalmente muerto en delito y pecado. Estos ídolos no caminan, pero cuando el Señor nos regenera a nosotros, nos da para poder movernos, nosotros podemos caminar. O sea, a diferencia de esos ídolos, el Señor nos crea su imagen y nosotros podemos caminar en fe y en obediencia para poder hacernos semejante a Él, pero no somos dioses, sino que nos regenera. No sé si pueden entender lo que les quiero mostrar. Es totalmente contrario a lo que esta gente hace, y la boca nos da para poder alabarlo a Él. Entonces, eso es lo que Él renueva, vamos a decir, a nosotros, nos regenera, o la Biblia aparece como la palabra nacer de nuevo. Y eso es lo que sucede, a diferencia de estas personas que son idólatras. No puede, porque sigue diciendo el salmista, ¿por qué? Porque cualquiera que semejantes son a ellos los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos, dice, oh Israel, confía en el Señor. Por eso la idea sería, oh iglesia, confía en el Señor. Nosotros no podemos confiar en un ídolo. ¿Qué ídolo? Yo no tengo ningún ídolo de yeso. Usted puede tener un ídolo del trabajo. Usted puede tener un ídolo del dinero. Si me falta el dinero, perezco. Un hijo, un cónyuge, lo que sea, el trabajo. Si se me va esto, estoy perdido. Porque está confiando en eso. Yo sé que a veces es difícil en el mundo donde vivimos, amados. Es muy difícil. Es muy difícil, pero el Señor demanda fe. Porque creo que Hebreo 11:6 dice, sin fe nadie puede agradar a Dios. Usted ve todo un montón de gente ahí, en el capítulo número 11 de Hebreo, ¿qué ve? Héroe de la fe, usted ve gente caminando por la fe. Y nadie decía que tenía una casa, tenía agua, luz. Esa gente era, ¿cómo se llama? Nómada. Tiendas, andaban por todo. No tenían algo estable donde estar. Y aún así confiaban en el Señor. Vivían confiando en el Señor. Así que el Señor demanda que confiemos más todavía. Imagínense si usted, el Señor, lo tiene que hacer pasar por un desierto y no hay nada. Desierto de verdad. Entonces confiar. Nosotros creo que tenemos mayores bendiciones todavía. ¿Por qué no podemos confiar? Porque estos ídolos están muertos. Fíjese lo que dice el versículo número 9. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad. Tener fe en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. A los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El Señor se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor. Cuando hablamos del temor, ¿se acuerdan? Dice Proverbio capítulo 1, versículo 7 y Proverbio capítulo 8, versículo número 13. El capítulo 1, versículo número 7 dice, el principio de sabiduría es el temor del Señor. Y el 8.13 dice el temor del Señor es apartarse del mal. Entonces, ¿quiere que el Señor le esté bendiciendo? Amado, acá no es la treta de esta gente que dice que tiene que diezmar, tiene que hacer. No, Dios no quiere nada de eso. ¿Qué quiere? Justicia, que haga en misericordia y que le estén obedeciendo a Él. Por eso es lo que Él quiere. El temor del Señor es apartarse del mal. De todo. ¿Qué es el mal? Todo lo que. Por eso hay que conocer a Dios. ¿Qué es lo que aborrece a Dios? ¿Qué es lo que no le gusta? Apartarse de eso, dice el Señor. Y ahí sí. Y no estoy diciendo que con esto va a venir, entonces el Señor me va a bendecir, me va a dar. El problema con la gente de la bendición es que lo asocian con la cosa, con lo material. Eso es el problema.
no estamos diciendo que el Señor no haga eso, que no nos va a hacer faltar las cosas, pero la bendición viene muy ligado con la obediencia. Y la obediencia no significa, si obedezco, Señor está sujeto a que me dé cosas. No se trata como un pacto. Un pacto, ¿sabe lo que es? O sea, es un acuerdo. Si uno no quiebra eso, no es que el Señor, obedeces y yo te doy. No es por gracia. Si quiere darnos, nos da en el Nuevo Testamento. Pero sabemos que el Señor, aquellos de verdad que ama, nunca nos va a hacer faltar las cosas necesarias. Entonces dice, a los pequeños y a los grandes, aumentará el Señor bendición sobre nosotros, sobre vosotros y sobre sus hijos, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son del Señor y dado a la tierra de los hijos de los hombres, ni cuanto descienden al silencio. Escuche, no alabarán los muertos, ajá, ni cuanto descienden al silencio. Bueno, esto me gustaría mostrar un poco, hablar un poquito rápido, porque ya estoy terminando ya lo que tenía que decir, amados. Pero escuche, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Escuche, y esto le puede parecer muy que ya está, por lo menos desde acá, lo conocemos mucho, pero en las otras iglesias tienen otro sistema de interpretación. Si usted le dice esto, va a decir que no, porque nosotros tenemos mayor luz. No es el momento de hablar un poco sobre esto, pero quiero que entiendan esto. Fíjese lo que dice el versículo número 17. No alabarán los muertos ajá, o sea, los muertos no pueden alabar al Señor, ni cuantos descienden al silencio. Entonces, amados, este texto, o sea, que vemos acá, nos refleja un poco la visión teológica escasa que tenían en el Antiguo Testamento. No había mucha revelación. La visión que tenían los santos, ellos que querían que morían, y volvían al polvo y morían. Y algún día el Señor los levantaría del polvo. Pero ellos no tenían la visión, la revelación que hay en el Nuevo Testamento, que después de la muerte, lo que nosotros llamamos el estado intermedio, el espíritu va al Señor. Yo quería otra cosa, que iban a un lugar y esperaban ahí abajo y ven la separación, que es la que habla Lucas, de un lado de acá, no me acuerdo que eso del rico y Lázaro, ahí se muestra muy, pero eso todavía el Señor Jesucristo no había resucitado, por eso aparece eso ahí. Después del Señor Jesucristo, la glorificación de Jesucristo, eso se acabó. El Señor, la cautividad la agarra y se la lleva, y va para allá, ahora no van para acá, una separación entre dos abismos. Eso del rico y Lázaro, usted que ven, es antes de la glorificación del Señor. Después ya el Señor, todo lo que estaban ahí, el Señor, dice Efesios 4:8, se llevó cautivo a la cautividad, lo que estaban ahí se lo llevó para arriba, y él entra como rey victorioso, asciende, con todo, imagínense con todo eso. Entonces, pero la visión que ellos tenían era muy escasa, que una persona que muere no le puede alabar al Señor. Entonces, nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento todos los que duermen en Cristo, en el estado, vamos a decir, intermedio, o el Espíritu, pueden seguir alabándole. Vea Apocalipsis 6, dice que le están alabando los santos en el cielo. Dice, para que puedan tener una idea, dice así algo como, ¿cuándo nos vengarás? O algo así, algo así. Los santos están hablando ahí en el cielo. Apocalipsis 6. Entonces sabemos que cuando el creyente pasa a la presencia del Señor puede seguir adorando en el Espíritu. Y lo que sucede es que espera, vamos a decir, el día del juicio final, donde su cuerpo, su espíritu se reencontrará con un cuerpo glorificado que el Señor sabe. Pero ahora, amados, sabiendo esto, teniendo esto en nuestra mente, hoy es un tiempo de gracia, amados, y tanto estemos acá, el Salmo nos invita a ¿qué? A bendecir al Señor, o hablar, la palabra bendecir, así, no es que como la entienden mucho, pero bendecir su santo nombre, a glorificar su santo nombre, hablar y bendecir, hablar bien de quién es Dios, los verdaderos atributos de Dios, y glorificarlos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Viviendo una vida de acuerdo como Él. Es cuando somos renovados y Él nos renueva, nos regenera para poder vivir una vida de acuerdo como Él quiere. A usted no le sirve de nada ahora un domingo y canto y danzo por allá, voy, canto, toco la guitarra, doy un par de vueltas, me tiro al piso y como yo veo esas cosas por allá, de los profetas, apostólicos, no sé qué, y haciendo cosas así.
amados. Eso no se trata. Hasta puede ver que pone unas luces, yo no sé qué es, unas luces medias celestes así, fluorescentes, son fluorescentes. Y una música y unas luces ahí en el coso así. Falta el humo nada más y que el hombre salga para abajo tipo Michael Jackson, veo así. Y si se escucha la música tan, 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 y empieza a hacer algo así. Sí, porque pasa, se glorifican a ellos, amado. Entonces hay que tener en cuenta que es eso, es totalmente diferente lo que hace el Señor con nosotros. Esta gente se crea ídolos de verdad para ellos, de acuerdo a su conveniencia, creo. Pero el verdadero Dios nosotros nos regenera, nos hace semejante, o sea, semejante en el sentido, fíjese, porque en el principio dice que nos creó a su imagen. Ahora nos crean ¿dónde? En Jesucristo, en Cristo, para que podamos vivir y glorificarle a Él. Y ahí está la verdadera bendición, amados, que tenemos. Espero que el Señor nos haya hablado a nosotros, amados, porque el texto habla también ¿a dónde está su Dios? Bueno, yo le diría, mi Dios está reinando. Amén. Está reinando y en este momento y volverá algún día. Entonces eso es lo que nosotros, y mientras esperamos a esa segunda venida o vamos a su presencia, lo mejor que podemos es alabarlo y exaltarlo. ¿Y cómo? Cantando y danzando. No, amado, lo que podemos hacer es viviendo una vida de acuerdo como Él nos ha regenerado. De verdad, si de verdad hemos recibido esa misericordia, esa gracia, ese favor inmerecido que no lo merecíamos. Mire usted su vida para atrás. Mire las cosas que hacía. Hemos recibido misericordia. Tampoco Él no ha dado algo que nosotros no merecíamos. O sea, no nos ha pagado de acuerdo a como nosotros merecíamos. Y aún así nos ha dado vida, ha abierto nuestros oídos para escuchar su palabra, por eso estamos acá. Entonces, es así. Esos ídolos no tienen nada, ni siquiera narices, nada. Póngale algo para que huela, no huele nada. Le pone un saumerio, no huele nada. ¿Sabe que nuestro Dios sí huele? El Señor es así, mire. Olor fragante. ¿Sabe cuál es el olor fragante que habla Corintios? Para Dios. No, corazón arrepentido. Sí, pero hay un olor fragante que habla... Sacrificio. Ese es nuestro Dios, sí. Dice, olor fragante. Sí, esto sí, me agrada. Esos yesos no huelen nada. Nuestro Dios vivo, sí, tiene oídos. ¿Qué quiere mi hijo? ¿Qué necesita mi hija? Él está escuchando las oraciones y las plegarias. Él responde, Él habla, ¿sabe? Acá, por medio de su palabra. Él cumple todo lo que ha dicho. Fíjese todas las profecías. Y se han cumplido, no quedaron ni una por cumplirse. El problema, amados, es que somos faltos de fe a veces. Y Satanás nos prueba, nos zarandea. Pero la mejor forma de mostrarle que nuestro Dios está vivo es viviendo una vida conforme a como Él demanda. Así es como cuando el enemigo va a pedirle cuenta, el Señor tiene para responder. No sé si han leído una vez una parte así en Proverbios. Es así, amado. Así que bueno, vamos a orar y vamos a terminar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque podemos aprender, Señor, en el día de hoy con este salmo, Señor, es un gran salmo, Señor, que la gente confía no en un ídolo de madera o de yeso, pero sí en los que están en su corazón. Esos ídolos ni siquiera hablan, ni siquiera responden. Ellos mismos se lo han creado. Sabemos, Señor, que usted, en sus atributos, Señor, usted trasciende todo, Señor. Usted es, Señor, poderoso. Usted tiene sus atributos, Señor. Hace lo que usted quiere, Señor. Trasciende todo, Señor, y usted es soberano. Le pedimos, Señor, que siga estando con nosotros en lo que resta de este día, Señor. Le agradecemos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.